Video introductorio explicativo para todas aquellas personas que siempre han sentido interés por crear aplicaciones como los chats, como los juegos multijugador online o como aquellas aplicaciones de videoconferencias, las cuales se caracterizan por transmitir audio y vídeo en tiempo real. Si has sentido interés en cómo crear esas aplicaciones que transmiten datos en vivo, pues en este vídeo voy a nombrarte tanto un poco de historia como las técnicas y las tecnologías más populares que utilizamos para crear este tipo de aplicaciones. Así que si tienes interés en saber cómo crear aplicaciones en tiempo real, pues vamos a empezar. Vamos a empezar conociendo el término de la web en tiempo real, antes de aplicarlos en los programas que utilizamos en nuestro día a día. Y para esto he sacado una definición desde la misma Wikipedia, que dice más o menos así: la web en tiempo real es una manera de comunicación basada en la web que utiliza tecnologías y prácticas que habilitan a los usuarios poder recibir información tan pronto como es publicada por sus autores, en lugar de que sea requerida tanto por los usuarios o por un software que revise periódicamente el origen por actualizaciones. Si esta definición suena algo complicada, veamos un ejemplo mucho más simple de entender y mucho más práctico, que veamos en nuestro día a día. Y este ejemplo son las redes sociales. Redes sociales como Facebook, como Twitter, como Instagram, y prácticamente todas las redes sociales ya tienen estas características de tiempo real, ya que a través de las notificaciones podemos estar al tanto del contenido que crean a las personas que seguimos. Por ejemplo, si seguimos alguna página de Facebook, o estamos suscritos a un canal de YouTube, o por ejemplo estamos siguiendo a alguna persona en Twitter, apenas ellas crean un contenido, pues nosotros podemos estar al tanto de ese contenido que crean tan solo con una notificación. Y esto es a lo que yo me refiero con la web en tiempo real. Pero mucho más de tan solo recibir notificaciones, también podemos transmitir audio y vídeo a través de la web. Hoy en día podemos tener plataformas como Google Hangouts o las videollamadas de WhatsApp y otra serie de tipos de aplicaciones que podemos tener en cuenta para poder transmitir ya no solo información, sino también datos que antes eran mucho más complicados de enviar. Entonces, si te das cuenta, en este tipo de aplicaciones nosotros no estamos revisando el origen. Es decir, nosotros no vamos a la página de la persona de Twitter, o no vamos a la página de Facebook, o no revisamos continuamente los canales de YouTube para ver si hay un contenido nuevo, ya que cuando este contenido es creado, nosotros podemos estar al tanto a través de estas notificaciones. Y esta es tan solo una manera de aplicar la web en tiempo real, ya que prácticamente tú puedes aplicarlo de distintas maneras, como los juegos online, o incluso como crear cierto tipo de servicios basados en comunicaciones. Entonces, empecemos a conocer por qué la web en tiempo real hoy en día es tan importante. Si nosotros vemos la historia, la web no surgió como una plataforma de comunicación, sino tan solo como un medio de mostrar información por pantalla. Es decir, ver algunos documentos a través de HTML y poder enterarnos de cierto tipo de información. Pero cuando la web ha ido mejorándose a través de los años, han aparecido compañías y han creado verdaderas plataformas dentro del navegador. Por ejemplo, Facebook, que es prácticamente un programa extremadamente complejo y que tiene funcionalidad de tiempo real por todas partes. Por ejemplo, los chats, por ejemplo, cuando un usuario se conecta a ver ese punto verde, y aunque esas funcionalidades parecen tan típicas y sencillas hoy en día, en sus inicios no lo eran. Era bastante complicado llevar esto a cabo, ya que la web no nació como una manera de crear programas, simplemente nació como un medio para mostrar documentos, y es aquí donde radica la dificultad en sus inicios. Y para realizar este tipo de funcionalidades, estas compañías que creaban este tipo de plataformas como Google o Facebook se vieron en la obligación de implementar cierto tipo de hacks o ilusiones. Es decir, poder decirle a los programadores que creen esta funcionalidad, y ellos tenían realmente una tarea bastante difícil de poder crearlos. Y lo hicieron a través de cierto tipo de ilusiones. Es decir, aunque parecía en tiempo real, en realidad no lo era. Y es lo que vamos a hablar dentro de unos segundos. Voy a explicarte las técnicas que se utilizaban en sus inicios. Pero además de esto, muchas personas actualmente, hoy en día, creen que poder realizar ese tipo de aplicaciones es algo complicado. Pero como el código ya está dado, es muy sencillo de poder implementarlo. Entonces nosotros no solo vamos a tener que leer la documentación, vamos a empezar a ver en cómo implementar en nuestros lenguajes de programación o en nuestras aplicaciones y empezar a utilizarlos. En lugar de estar investigando conceptos que antes eran muy complicados, hoy en día tan solo tenemos que investigarlos e implementarlos. Además, la comunicación entre el cliente y el servidor es uno de los aspectos más importantes de cualquier aplicación. Imagínate WhatsApp, por ejemplo, sin la manera en la cual poder recibir mensajes instantáneos,
sino que tú tendrías que ir a revisar si te han dejado algún mensaje. Pues sería completamente molesto. O imagínate suscribirte a canales de YouTube o suscribirte a, digamos, a páginas de Facebook o seguir en Twitter y no recibir ciertas notificaciones cuando el contenido ha sido creado. Pues la web sería completamente distinta como la conocemos hoy en día. También las aplicaciones web han alcanzado el punto en el que el entorno en el que se ejecutan, que es el navegador, ha pasado a ser una plataforma en sí. Hoy en día tenemos una manera muy sencilla de poder implementar este tipo de comunicaciones, porque el código de nuevo ya está escrito, entonces tan solo tenemos que leer la documentación y poder implementarlo. Además, imagínate los medios sociales sin la funcionalidad de tiempo real. Poder entrar a un sitio y tener una videoconferencia de una manera tan sencilla, tan solo teniendo un correo o un número telefónico, es prácticamente una de las maneras en las cuales la web se ha vuelto tan popular, porque es tan fácil que reemplaza a medios típicos como los medios de telefonía que antes típicamente podíamos utilizar. Hoy en día muchas personas pueden optar por la web como medio de comunicación globalizado. Así que para entender todo esto mucho mejor, vamos a ver una historia bastante resumida con los puntos clave para poder entender cómo la web en tiempo real ha ido evolucionando. Antes de empezar a entender la historia de la web en tiempo real, primero tenemos que tener muy en claro cómo funciona la web desde sus inicios, cuál es el modelo típico que utiliza la web. Y la web utiliza el modelo cliente-servidor. Este modelo cliente-servidor se basa en dos actores principales, que es el cliente y el servidor, obviamente. El cliente por lo general es un navegador web, ya sea móvil o desktop, pero también podría ser una aplicación móvil, una aplicación de escritorio o incluso una aplicación de línea de comandos. Esta aplicación se comunica a un computador remoto. Este computador remoto por lo general se le denomina servidor. Se le denomina servidor porque su función es servir contenido, servir imágenes, vídeos, audio, HTML y prácticamente cualquier tipo de contenido. Y el proceso el cual se sigue en este modelo cliente-servidor es el siguiente. Supongamos que nosotros vamos a entrar a un sitio web y queremos ponernos en contacto con el creador de ese sitio web. Por lo general vamos a ver un formulario de contacto. Y para poder comunicarnos, pues lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente, entrar en un navegador, luego visitar en ese sitio web el formulario de contacto pidiéndole el formulario al servidor. El servidor va a recibir esta petición y va a devolver algo. Y de esta manera se va a pintar algo por pantalla, que en este caso es el formulario, y de esa manera vamos a poder ponernos en contacto con el creador del sitio web. Pero supongamos que queremos hacer otra cosa además de tan solo ver el formulario de contacto. Supongamos que ahora queremos visitar el blog de ese sitio web. Pues entonces de nuevo vamos a tener que repetir el proceso. Vamos a entrar a un navegador, vamos a enviar la petición digamos al blog de ese sitio web, el servidor lo va a recibir y va a devolver ese blog o un HTML en respuesta. Y lo vamos a ver por pantalla. Y si te das cuenta, todo el proceso siempre inicia del lado del navegador. El navegador tiene que pedir algo y luego el servidor tiene que responder algo. Eso es lo que nosotros conocemos como petición y respuesta. Y este es el modelo típico con el cual funciona la web. Pero para las aplicaciones en tiempo real, esto es bastante difícil de poder utilizar. Porque si nosotros, por ejemplo, tenemos un evento que ocurre en el lado del servidor, por ejemplo, ahora tenemos un nuevo registro en la base de datos y queremos mostrarlo en pantalla, pues no lo vamos a poder hacer hasta que el cliente pida algo, ya que siempre se inicia en el cliente. Entonces es aquí donde nosotros podemos notar que este modelo es un modelo de comunicación unidireccional. Esto quiere decir que se inicia en un lado y en realidad no hay una manera de comunicar o no hay una manera de poder enviar información desde el servidor al cliente. Y es lo que es muy difícil de poder implementar en aplicaciones reales. Es por eso que luego necesitamos tener unos cuantos hacks o unas cuantas ilusiones. Pero hoy en día ya no es necesario porque sí podemos implementarlo. Pero antes de ver todo eso, vamos a ver un poco de historia de cómo ha ido evolucionando la web en tiempo real. Para entender un poco de la historia de la web en tiempo real, voy a empezar desde el año 1995. Para este entonces ya existían dos empresas muy importantes. Una era Sun Microsystems y la otra era Netscape. Sun Microsystems es conocido por ser el creador del lenguaje de programación Java y Netscape es conocido por ser el creador de Navigator, un navegador que era muy popular por aquel entonces, que incluso fue competencia directa de Internet Explorer y hoy en día es conocido como Mozilla Firefox. En este año, estas dos empresas hacen un trato, el cual le permitía a Sun ejecutar a Java dentro de Navigator, es decir, poder ejecutar Java dentro del navegador de Netscape. Y a partir de aquí, debido a que Netscape era un navegador bastante utilizado, se empieza a popularizar el concepto de crear aplicaciones dentro del navegador, es decir, crear sitios web con interactividad muy alta, en el cual el usuario podía insertar información, esta podía ser validada o poder tener minijuegos dentro del navegador, etc.
Y esto era posible gracias a unos complementos de Java llamados applets. Estos applets de Java, en las edades tempranas de la web, permitían crear las aplicaciones más populares como los chat rooms, es decir, aplicaciones en tiempo real como los salones de chats, o los juegos de ajedrez, o los juegos en general. No solo quedó aquí, sino que en este mismo año, Netscape lanza un lenguaje de scripting. Este lenguaje de scripting se llama JavaScript. Este lenguaje le permitía agregar al navegador cierto tipo de interactividad como animaciones, y al ser un lenguaje bastante pequeño, ya estaba por defecto en su navegador de Netscape. Mucho más tarde ya este lenguaje se empieza a popularizar a tal punto que se estandariza al igual como HTML y CSS. Pero no solamente quedó aquí, sino que en este mismo año también había otra empresa muy importante llamada Future Weight Software. Esta empresa estaba creando un software de animación llamado Future Splash Animator. Un año más tarde esta empresa fue adquirida por otra llamada Macromedia y renombró este software de animación Future Splash Animator a simplemente Flash. Es decir, que en 1996 surge un software de animación llamado Flash, pero junto con Java fueron los complementos al navegador que permitían crear aplicaciones mucho más complejas. Recuerda que el navegador tan solo nació para mostrar información. Con estos complementos ya podía realizar verdaderos programas dentro de una pestaña del navegador. En 1999, Microsoft utiliza una tecnología que a través de JavaScript permite actualizar ciertas partes de la página sin necesidad de refrescarla. Como recuerdas, en el modelo cliente-servidor nosotros mostrábamos cambios en la información cada vez que el cliente hacía una petición al servidor y el servidor la procesaba y devolvía algo. Pero debido a que Microsoft en el 99 crea una tecnología que permitía obtener datos simplemente, no era necesario actualizar la página. Y es aquí donde se empieza a popularizar tanto esta tecnología que otros navegadores empiezan a utilizarlo. Mozilla, Safari y Opera empiezan a utilizar esta tecnología e incluso la estandarizan a través del nombre de XML HTTP Request, XHR de manera abreviada. No solo quedó aquí, sino que Gmail fue lanzado por el año 2009 fue lanzada una tecnología llamada Gmail, que en realidad era un servicio de Google, es decir, el servicio de correos de Google. Y que junto al surgimiento de Gmail también surge un documento por parte de James Garrett, en el cual se llamaba Ajax, un nuevo enfoque de las aplicaciones web. Este documento hace surgir este término conocido como Ajax, en el cual a través de JavaScript se permitía actualizar ciertas partes de la página sin necesidad de refrescarse. Es decir, que ya se conocía la tecnología, pero el término surge como tal a partir de este documento. Ahora, si queremos entender Ajax o de qué se trataba, ya te di la idea de que actualizaba ciertas partes de la página sin actualizarla, pero ¿cómo hacía esto? Si recuerdas, en el modelo cliente-servidor, nosotros teníamos los dos actores. Y aquí tenemos el navegador y el servidor. El navegador, el primer proceso que hace es pedirle algo al servidor, como por ejemplo el formulario para escribir o contactar al creador. El servidor lo procesa y devuelve el formulario para que nosotros podamos contactarlo. Esto es lo típico, es el modelo típico del cliente-servidor. Pero supongamos que tenemos cierta parte de nuestra página, como por ejemplo podríamos tener un reloj que viene los datos desde el servidor. Podríamos hacerlo a través de Ajax. Lo que hacía era tan solo hacer una petición XHR, ya no una petición HTTP, sino una petición XHR al servidor. Y el servidor le devolvía tan solo una parte de HTML, o tan solo le podía devolver un XML o un JSON, que es otro formato. Tanto como XML y JSON son dos formatos de datos simplemente. Es decir, que a diferencia del anterior donde le pedía un formulario o una página entera, ahora ya no le está pidiendo una página, tan solo le está pidiendo datos. Entonces, de esta manera, el sitio web tan solo recibía los datos y los pintaba por pantalla. Esta es la idea de Ajax, el tan solo obtener datos y pintarlos en lugar de obtener las páginas, ya que de esta manera evitaba refrescar el sitio web en sí. Cuando Ajax se empieza a popularizar, las aplicaciones que ya están funcionando y que son parte de empresas muy grandes que dependen de la web, quieren también tener la funcionalidad de tiempo real en sus sitios web. Pero el tener esta funcionalidad no es nada sencillo de poder crearse. Incluso los desarrolladores tienen que tener una enorme cantidad de conocimientos y habilidades para poder llevar esto a cabo. Pero Google sí podía, entonces ellos crean una tecnología llamada Comet. De hecho, esta tecnología la utilizan para crear Gmail. Ahora, para poder crearla y poder implementarla, ellos utilizan la idea de que el servidor también puede enviar información. En realidad, ellos simulan tan solo que el servidor puede enviar información, ya que estamos hablando del modelo cliente-servidor.
Entonces, cuando hablamos de este modelo, el cliente es el primero que tiene que iniciar la transacción. El servidor no puede iniciar la transacción. Entonces, lo que hace lo único esa tecnología es poder simular ese tipo de funcionalidad. Y para hacerlo utiliza unos cuantos hacks o unas cuantas técnicas que permiten simular esto. Lo hacía a través de iframes ocultos o a través de Ajax, que cada cierto tiempo pedía datos al servidor. Y para poder conocer el nombre de las técnicas, podíamos catalogarlos en polling y long polling. Es bastante popular conocer estos nombres, pero te voy a explicar en más detalle cada uno de esos términos en unos segundos. Lo que tenemos que entender, o lo que tenemos que tener claro hasta este punto, es que la técnica más fácil y la primera en implementarse y popularizarse fue polling. Polling consistía en que teníamos un cliente y un servidor, y el cliente cada cierto tiempo, cada ciertos milisegundos, pedía datos al servidor. De esta manera, el servidor podía estar al tanto de las peticiones que llegaran de los navegadores, y si ocurría algún evento y llegaba luego una petición, pues podía devolver la respuesta a esa petición. Es decir, podía devolver la información del evento. Pero bajo este modelo tienes que entender que es bastante malo si tenemos que tener en cuenta que es para funcionalidad en tiempo real. Porque recuerda que si el servidor está recibiendo peticiones, incluso cuando no hay nada, va a tener que procesar algo. Entonces el cliente a cada momento está pidiendo datos al servidor. El servidor sigue procesando cosas aunque no haya nada. Y luego cuando ocurre un evento, pues ahí sí va a tener que procesar algo real. Pero el resto del tiempo, si no ocurre nada, pues el servidor tampoco va a estar trabajando. Entonces es un modelo que tiene muchas desventajas. Intentaron mejorarlo bajo otro modelo llamado Piggyback. Esto lo que hacía era que ya no pedía datos cada cierto tiempo, sino que tan solo pedía datos cuando el cliente hacía algo dentro de la interfaz o interactuaba con la aplicación. Por ejemplo, si el cliente no estaba en la aplicación, pues ya no enviaba datos cada cierto tiempo. Pero si daba un clic, pues se enviaba una petición para ver si había ocurrido algún evento. Pero eso tenía la desventaja que podría causar algún retraso. Es decir, no iba a obtener ningún dato en tiempo real, porque hasta que el usuario interactúe con la aplicación, es allí donde recién iba a recibir la nueva información. Entonces, este modelo tampoco fue muy bueno. Luego intentaron mejorarlo con algo llamado long polling. Long polling lo que hace es que también sigue el modelo cliente-servidor. De hecho, los anteriores también están dentro del modelo cliente-servidor. Pero lo que hace long polling es que cuando un navegador envía una petición, el servidor no le responde inmediatamente, sino que se queda como suspendido. Y cuando un evento ocurre, pues allí recién le envía la respuesta. Y luego cuando le envía la respuesta, el navegador le vuelve a enviar una petición y el servidor se queda esperando nuevamente a que ocurra un evento. Y bajo este modelo es que se puede luego poder tener funcionalidad en tiempo real de una manera un poco más optimizada. Y estas técnicas eran las que utilizaba esa tecnología llamada Comet. Incluso esas técnicas hasta el día de hoy puedes verla utilizada como un fallback. Es decir, si las nuevas técnicas o las nuevas formas de poder implementar tiempo real al día de hoy no funcionan, quizás en navegadores antiguos o por X motivos, se implementan estas técnicas como un respaldo para que siga funcionando esto de tiempo real. Entonces, para ver cómo funcionan hoy en día, debemos entender que hoy en día ya tenemos una tecnología propia del navegador que nos permite tener funcionalidad en tiempo real. Es decir, que el cliente y el servidor estén conectados y que ambos puedan enviar información. Esta tecnología se le conoce como WebSockets. Sockets, ya que de esta manera ambos puntos pueden estar conectados. Entonces, los WebSockets sí son soportados en todos los navegadores actuales y ya no se tiene que estar simulando esto de pedir datos a cada momento, sino que ahora el servidor de una manera muy simple puede enviar información y el cliente también puede enviarla al servidor y ambos pueden estar enviándose información en tiempo real sin necesidad de estar consultando datos cada cierto tiempo. No solamente esto, sino que es una abstracción bajo el modelo de HTTP, es decir, este modelo de WebSockets se implementa encima del modelo cliente-servidor. Entonces, aunque estemos trabajando con un modelo bidireccional, seguimos trabajando bajo el modelo HTTP. Ahora, para hacer esto, el cliente inicia una comunicación con el servidor, entonces el servidor le devuelve una comunicación al cliente y allí se produce una conexión. Una vez la conexión sea abierta, pues ya se pueden enviar mensajes en cualquier momento, porque ya están conectados. Y si alguno de los puntos se desconecta, pues la conexión se rompe. Pero es bastante sencillo implementarlo en cualquier tipo de aplicación hoy en día. Ahora, estamos hablando tan solo de aplicaciones de cliente a servidor. Pero cuando hablamos de cliente pueden ser aplicaciones móviles, aplicaciones, por ejemplo, aplicaciones web o cualquier tipo de aplicación, desktop o incluso aplicaciones de línea de comandos.
Además de WebSockets, hoy en día también podemos encontrar protocolos mucho más innovadores, que ya no solamente se basan en el modelo cliente-servidor, sino también en otro tipo de arquitecturas, como las de punto a punto. Una de estas tecnologías se llama WebRTC. Esta tecnología está diseñada para tener un alto rendimiento en aplicaciones que están intercambiando vídeo, audio y cualquier tipo de dato. Pero debido a que se basa en una técnica de punto a punto, ya no estamos hablando del modelo cliente-servidor en el que los datos están centralizados en un servidor, sino que ambos clientes tienen el mismo grado de relevancia. Además, esto necesita de alguna manera poder comunicarse en un inicio. Es decir, si estamos hablando de una comunicación directa entre dos computadores sin un servidor, ¿cómo se va a iniciar la comunicación? Pues aún así se utiliza algunas aplicaciones de servidor que les dicen cuáles son los clientes que se van a conectar. Pero una vez están conectados, los datos se intercambian directamente entre ellos, sin necesidad de un servidor. Es decir, que el servidor tan solo se utiliza para intercambiar información de la IP o intercambiar información de cuáles son los datos de los usuarios que se van a conectar, etc. Esto es tan solo como un proceso de señalización, como se le conoce dentro de WebRTC. Este es un protocolo muy popular actualmente para aplicaciones de streaming sin un servidor de intermedio. De nuevo, estamos hablando de un protocolo basado en el P2P, es decir, de la arquitectura punto a punto. Servidores que se conectan directamente sin ningún intermediario. Además, aunque estemos hablando de una manera de comunicación en tiempo real, no significa que no puedas implementarlo con WebSockets, ya que WebSockets también puede ser implementada para enviar audio y vídeo, pero no está diseñada para esto, tan solo está diseñada para enviar información. Entonces, una manera mucho más óptima de tener intercambio de vídeo, audio y datos un poco más pesados o que requieren una alta calidad de transmisión podría ser implementado con WebRTC. Pero WebSockets también podría servir para este proceso de señalización que te he comentado hace algunos segundos. Muy bien, entonces ya hemos hablado de dos técnicas de polling, long polling, pero también hemos hablado de las técnicas modernas como WebSockets y WebRTC. Estas son maneras de tener comunicación tanto en el modelo cliente-servidor con WebSockets o en una arquitectura P2P con WebRTC. Pero ¿qué podemos crear con este tipo de técnicas? Bueno, las aplicaciones más comunes que podemos encontrar podrían ser los chats de las redes sociales. Otro tipo de aplicación también podrían ser los paneles de control en tiempo real. Por ejemplo, las empresas es muy natural que tengan una enorme cantidad de subprocesos. Pero ¿qué pasa cuando uno de estos subprocesos tiene algún cambio? Pues podríamos mostrarlo en un dashboard o en un panel de control a través de notificaciones y de esta manera podríamos estar al tanto en tiempo real. No solamente esto, sino que también podríamos crear juegos multijugador. Cuando hablamos de WebRTC, por ejemplo, estamos hablando de una arquitectura en la que todos los clientes tienen el mismo grado de relevancia. Entonces podríamos crear un juego multijugador, y de hecho ya hay juegos creados bajo esta arquitectura, y que permiten intercambiar datos de una enorme cantidad de usuarios conectados al mismo tiempo, y que tenga un alto rendimiento tanto en el intercambio de audio, vídeo, y también de la lógica, ya que estamos hablando de juegos, y los juegos es bastante conocido, que tienen que tener un rendimiento muy alto. Además podríamos estar hablando de las redes sociales. Por ejemplo, imagínate Facebook, Twitter, Instagram, en el cual no pueden enviar notificaciones. Sería completamente distinto. Y hoy en día ellos implementan incluso estos protocolos bastante conocidos para poder tener este tipo de comunicaciones. O también podríamos mostrarlos en esta funcionalidad de las notificaciones. O en estos chat real time, por ejemplo como en Facebook. O también por ejemplo en Instagram, en el cual podemos intercambiar o podemos transmitir vídeos en tiempo real utilizando estos protocolos por debajo. Esta es la manera en la que ellos lo utilizan. Algunas empresas también utilizan algunos protocolos privativos que son desarrollados por Adobe o Microsoft, pero este tipo de implementaciones son las implementaciones open source que cualquiera puede utilizar en cualquier tipo de aplicación. También podríamos verlos en los feeds. Recuerda que sin necesidad de refrescar la página, las notificaciones de Facebook y Twitter van apareciendo apenas son creadas por los autores. Entonces de esta manera nosotros no tenemos que estar refrescando y la interacción con la aplicación es muy fluida. No solamente hablamos de redes sociales, sino también podrían ser sitios web de noticias. Cuando ocurre una noticia podríamos enviar una notificación, ya que es un evento que ocurre del lado del servidor y que tiene que notificar a los clientes de que ha ocurrido esta nueva noticia. También podríamos estar hablando de bases de datos en tiempo real. Por ejemplo, la base de datos de Google utiliza a WebSockets como protocolo de comunicación. Hay una base de datos muy conocida de Google llamada Firebase. Esta base de datos a la que me refiero utiliza a WebSockets para notificar cuando ciertos cambios o ciertos valores han cambiado dentro de la base de datos. De esta manera las aplicaciones móviles o las aplicaciones web pueden mostrar en interfaz el cambio directamente desde la base de datos.
Esto es bastante importante para las aplicaciones modernas, específicamente las aplicaciones web y las aplicaciones móviles. También podríamos estar hablando del Internet de las cosas. Cuando ciertos datos están llegando desde algunos sensores o desde algunas aplicaciones de hardware, podríamos estar mostrándolos directamente en un panel de control. De esta manera podríamos estar al tanto de los cambios que están dando. Ahora, también podríamos estar hablando de las aplicaciones modernas, conocidas como las Progressive Web Apps. Las aplicaciones web progresivas tan solo son aplicaciones web normales que simulan ser una aplicación móvil. Es decir, poder enviar notificaciones utilizando estos protocolos también pueden ser unidos a las funcionalidades de las aplicaciones web progresivas. Ya he creado un vídeo de aplicaciones web progresivas que te lo dejaré aquí en las tarjetas, pero podrías implementarlas en tus aplicaciones web normales, estos protocolos, y de esta manera tu aplicación web de toda la vida se podría transformar en una aplicación móvil utilizando cualquier funcionalidad muy similar a las redes sociales o a estos sitios web como por ejemplo Gmail o también incluso Skype, el cual transmite vídeo en tiempo real. No solo eso, sino que también podríamos estar hablando de aplicaciones de comunicación como Instagram, por ejemplo. Instagram es bastante conocido que inició como un proyecto web, ya luego se adaptó al entorno móvil. Pero ellos utilizan también uno de estos protocolos. Ellos utilizan un protocolo privativo de mensajería. Hay otros protocolos como XMPP, por ejemplo. También es otro protocolo y te voy a dejar algún artículo aquí debajo de la descripción del vídeo para que puedas investigar un poco más. Pero también se pueden crear este tipo de aplicaciones de comunicación utilizando estos protocolos. Recuerda que son protocolos abiertos y puedes implementarlos en cualquier aplicación que tú desees. Muy bien, entonces ahora ya tengo una idea de cómo funcionan este tipo de aplicaciones. ¿Qué tengo que investigar para poder crear este tipo de apps? Bueno, para investigar ciertos temas te voy a recomendar que empieces con WebSockets. WebSockets es una manera de comunicar el servidor con las aplicaciones cliente, ya sea con las aplicaciones móviles o específicamente con el navegador, e intercambiar datos. Esto es bastante sencillo de implementar ya que el navegador lo trae ya por defecto. Entonces ya tienes un navegador, creas un servidor y de esta manera puedes intercambiar información. Además de esto también puedes implementar los Server Send Events, que es una manera en la cual el servidor envía eventos. Es decir, no es una comunicación bidireccional como tal, sino que el servidor tan solo se va a encargar de enviar eventos iniciando la transacción. Esa también es otra técnica bastante importante de investigar. También puedes utilizar JavaScript y Node.js. Recuerda que el navegador ya todas las APIs y todo el código que trae escrito está en JavaScript. Entonces, al investigar Node.js, puedes implementar las características de cómo utilizar a WebSockets o WebRTC e implementarlas utilizando el mismo lenguaje de programación. De hecho, hay una biblioteca bastante conocida de Node.js que la mayoría de personas que cuando empiezan a conocer un poco más de Node.js, utilizan esta biblioteca llamada Socket.io. De hecho, tengo un curso básico de Socket.io que te la dejaré aquí en las tarjetas para que puedas investigar un poco más. Además de esto, te recomiendo investigar otras APIs de HTML5. Por ejemplo, WebRTC y WebSockets son APIs de HTML5, pero podrías unirlas a otros tipos de APIs y de esta manera podrías crear una aplicación un poco más interesante que tenga funcionalidad en tiempo real, como por ejemplo un chat en tiempo real o poder tener esta funcionalidad de Skype o la funcionalidad de las historias de Instagram, etc. Hay otro protocolo que también te mencioné llamado XMPP, que es un protocolo para servicios de mensajería. Por ejemplo, WhatsApp lo utiliza y de esta manera ellos pueden tener esta comunicación de mensajerías de textos en la misma aplicación. Este protocolo también es bastante importante y este protocolo incluso está funcionando ya a diferencia de WebRTC que aún se está implementando, se está mejorando. Entonces, esas son las formas en las que tú puedes crear estas aplicaciones modernas utilizando estos protocolos. Mucho más adelante ya voy a empezar a crear estos ejemplos prácticos de cada una de estas maneras creando alguna aplicación sencilla, pero por ahora al menos ya te he dado alguna idea. Así que eso ha sido todo por este vídeo. Muy bien, y eso ha sido todo por este vídeo. Recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web, programación y demás, visita la sección de vídeos del canal en la cual vas a poder encontrar mucho más vídeos acerca de temas que te interesan. Finalmente, puedes entrar a fastweb.com, el cual es el sitio el cual administro, y vas a poder ver todo el contenido de una manera más ordenada y simple de seguir. Aquí vas a poder encontrar todos los cursos que he venido creando hasta ahora y vas a poder acceder a una sección para cada curso, enfocándote en tan solo lo que quieres aprender y los requerimientos que necesitas para ese curso. Y también hay el blog, que vas a poder encontrar artículos de desarrollo web y programación. Y eso ha sido todo por este vídeo. Al final de este vídeo voy a dejarte unos cuantos que te pueden interesar para continuar aprendiendo. Gracias por ver.